Levítico capítulo 25, vamos a considerar desde el versículo 35 en adelante. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para darle la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, para que siempre os serviréis de ellos, Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ya terminamos el capítulo 25, leímos hasta el versículo 55. Es decir, ya terminamos el capítulo 25. Aquí el tema que más se resalta, sabemos, es el jubileo. ¿Cuándo se cumplían 50 años? Pero previamente habían 7 periodos. ¿Alguien sabe? Sí, todos sabemos, ¿no? ¿Cuánto da 7 por 5? 7 por 5 da 35. Pero 2 veces más 7 serían 14. 35 y 14 da 49. Es decir, 7 por 7. 7 por 7 da 49. Entonces, cuando se cumpliesen 7 periodos de 7 años, es decir, cuando pasaran 49 años, un año más y se cumplía el jubileo. Y sabemos por qué 7 veces 7 y por qué 50. Quienes han estado viendo estos videos desde el principio ya saben la simbología de los números. Y saben por qué 7, por qué 7 veces 7 y por qué el 50. Y por qué también el 49. Cuando miramos, ya algunas personas saben
ya algunas personas saben cuántos años vivió Lamec. Bueno, vuelvo y hago la pregunta. ¿Hay alguien acá que sepa cuántos años vivió Lamec? Lamec, ya sabemos quién fue Lamec. Las personas, bueno, la mayoría de las personas saben quién fue Lamec. ¿Sí? Lamec fue el padre de Noé. Matusalén fue el abuelo. Ah, sí. Lamec vivió 777 años. 777 años. Bueno, ya que empezamos otra vez a meternos con los números, 7 periodos de 7 años y después venía el jubileo. ¿Sí? La expresión jubilarse, ¿ustedes conocen esa expresión? ¿Saben de dónde viene? De ahí. ¿Sí? Las personas se jubilaban, y las personas cuando se jubilan, ¿cómo queda una persona que se jubila? Queda libre de tener que trabajar y sin embargo sigue recibiendo el salario. No sé si sabían esto o si de pronto conocían de dónde viene esto de la jubilación para las personas cuando ya llevan muchos años trabajando. Viene de acá. El jubileo es un periodo, 7 periodos de 7 años y uno más, ¿sí? Es decir, 49 en el año 50. Ese es el jubileo. Entonces, si alguien no había considerado, hijo de Matusalén, 777 años. Efectivamente, Matusalén es el abuelo de Noé, pero Matusalén es el padre de Lamec. Lamec vivió 777 años. Ahora, una pregunta que he hecho muy frecuentemente, cuando recién empezamos los primeros 5 capítulos de Génesis, era sobre cuántos años tenía Lamec cuando murió Lamec. En el momento que murió Lamec, ¿cuánto tiempo faltaba para el diluvio? Si alguien ha estado viendo estos videos desde Génesis, puede saber la respuesta. En el momento que murió Lamec, ¿cuántos años faltaba para que iniciara el diluvio? Porque vimos que dice, Lamec murió, cumplió 777 años y murió. Entonces, sabemos que Lamec murió antes del diluvio, pero ¿cuántos años faltaban para que empezara el diluvio? Desde que murió Lamec, ¿cuántos años faltaban? Dicen 365. No, me sigues diciendo. Carla dice... ¿Será que se puede bajar? Yo nunca he hecho... Ah, sí se puede bajar. Yo nunca había hecho eso, de bajar los comentarios. Jamás había hecho eso. Pero veo que se pueden bajar. Carla me ha dicho 365. 365 fue los años que vivió Enoc. Enoc, él tenía 65 años cuando engendró a su hijo Matusalén. Así. Enoc engendró a su hijo Matusalén. Vamos a leer. Tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y después de eso, caminó 300 años con Dios. En el momento que engendró a Matusalén tenía 65. Y después caminó 300 años con Dios y Dios le llevó. En la genealogía de Noé, hasta cuando llega al momento de Noé, el único que no dice y murió fue Enoc. Porque dice, Dios le llevó. Y sabemos, es sombra de lo que va a suceder. Dios se va a llevar a su iglesia. Eso pasó con Enoc. Bueno, por Carla es que hablamos de esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años hacían falta para que se viniera el diluvio después que murió Lamec? Me han dicho 7, me han dicho 1. Carla dijo 365. No, 365 son los años que vivió Enoc. Vamos a mirar capítulo 5. Capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 es... Voy a colocar aquí un cordoncito. No, necesito colocar cordoncito. Vamos a mirar Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, donde aparece la genealogía. Los descendientes de Adán. La genealogía de Noé. Los descendientes de Adán, la genealogía de Noé. Entonces, si miramos en el versículo 22. En el versículo 22 dice... En el versículo 21 dice... Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Eso es lo que les estaba diciendo ahora. Que él vivió 65 y engendró a Matusalén. Y a partir de ese momento, él caminó con Dios. Por el nombre que le puso, por Matusalén. Al saber qué es Matusalén, por eso le puso el nombre de Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? ¿Qué pasó cuando nació Matusalén?
¿Qué llegó al corazón de Enoc para que le pusiera ese nombre? Llegó el juicio de Dios. Matusalén significa Dios lanzó a este mundo. Eso significa Matusalén. Entonces, cuando tenía 65 años, Dios hizo que quedara claro algo en el corazón de Enoc. Por eso cuando nació su hijo se marcó un punto histórico en su vida, en la vida de Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿A quién? A Dios lanzó a este mundo, el juicio. Eso fue lo que sucedió en mi vida para que yo recibiera la salvación. Llegó el juicio a través de este pasaje que les estoy nombrando. ¿Y qué dice el versículo 22? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Noten cómo dice acá, después que engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así dice, ¿no? Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Pero por qué se nombra Matusalén? Porque fue el que marcó un punto histórico en la vida. Para toda persona cuando recibe la salvación hay un punto histórico, antes de Cristo, después de Cristo. Por eso cuando una persona recibió la salvación, tiene ese día que recibió la salvación. Antes de ese día, la persona estaba en tinieblas. Después de ese día, para esa persona resplandeció la luz. Hay un punto en la historia de una persona cuando esa persona nace de nuevo. Ya sabemos bíblicamente, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ¿sí? En mi caso fue el 28 de marzo del 2010. Ese día fue el día que yo nací de nuevo. Fue el día en el cual yo pasé de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, a la luz admirable. Entonces, ¿cómo fue en mi caso? A través de este pasaje, a través de Génesis 5, cuando se habla la historia de Matusalén. Bueno, se habla todos los descendientes de Adán o la genealogía de Noé. Depende cómo lo veamos, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. ¿Qué pasó con Enoc? Dice que después de que engendró a Matusalén, solo después de que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años y Dios le llevó. Así dice, ¿no? Bueno, miremos el versículo que sigue. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si miran todas las personas que aparecen en la descendencia de Adán, todos dice y murió, y murió, y murió, y murió. Pero de Enoc es del único que no dice y murió. En la genealogía de Noé o en los descendientes de Adán aparece la muerte, murió. Engendró hijos e hijas y murió. Vivió 300 años, ¿no? El versículo 22. Vivió 300 años después que engendró a Matusalén y murió. Engendró hijos e hijas y murió. Es decir, vivió 365 años, lo que Carla tanto estaba diciendo. Pero no así con Lamec. Ahora, bueno, sigamos adelante. Fueron todos los días el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Bueno, eso ya lo sabemos. Ya habíamos dicho, Lamec es el padre de Noé. Lo dijimos al principio, bueno, y lo habíamos nombrado hace 2 audios también. Es el abuelo. Matusalén el abuelo y Lamec el padre. Lamec el padre de Noé. Matusalén el abuelo de Noé. Pero entonces, en el momento que vino el diluvio, cuando llegó el diluvio, ¿cuántos años habían pasado desde que murió Lamec? ¿Ya alguien sabe? Bueno, han podido hacer las cuentas. Están estos versículos, en los últimos versículos del capítulo 5. Ahí pueden darse cuenta cuántos años hacía falta desde que murió Lamec para que viniera el diluvio. Entonces, Lamec, ya sabemos, vivió 777 años. Vamos a anotar aquí la tabla. Vamos a hacer aquí una tabla, ¿no? Esta tabla, si ustedes miran el video que hicimos de Génesis capítulo 5, esta tabla la habíamos hecho cuando miramos Génesis capítulo 5. Usamos mucho las tablas porque hablamos de las edades y es importante los números. En el jubileo, el capítulo que leímos hoy, el capítulo 25 de Levítico, aparece mucho.
Aparece el 7 por todos lados. Y es el periodo, 7 periodos de 7 años son 49. Y el jubileo aparece en el año 50, ¿sí? Y ya sabemos de dónde viene lo de jubilarse. Por eso se llama jubileo, ¿sí? Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre tiene, lo que el hombre ha descubierto que es lo mejor que se puede hacer socialmente, viene de la Biblia, está en la Biblia, ¿sí? E incluso lo de la jubilación, cuando las personas se jubilan o se pensionan, eso viene del jubileo, ¿sí? Para quienes no lo sabían, es un dato histórico que la sociedad ha tomado de la Biblia. Algo que también trataron de hacer fue lo de tener todo en común, como la iglesia primitiva, pero eso no les funcionó y ya saben por qué. Bueno, si no, al final les voy a hacer esa pregunta. Por ahora vamos a hacer la tabla. Bueno, empieza todo desde Matusalén. Luego viene Lamec, el hijo. Lamec es el papá de Noé. Lamec. Entonces Matusalén, el abuelo de Noé. Y aquí viene Noé. Noé. Ya, estoy escribiendo al revés, ¿no? Me dijeron que así veían al derecho. Bueno, entonces Matusalén vivió 182 años. 182 años y engendró, lo leímos ahorita, vivió después que engendró a Lamec 700. Bueno, antes, vivió Matusalén 187 años. Vivió Matusalén 187 años. El versículo 25. Vivió Matusalén 187 años. 187 años. Y engendró a Lamec. Esto es hasta que tuvo su primer hijo. Hasta, ¿cómo lo escribimos? Hasta que tuvo a su primogénito. Hasta hijo, vamos a hacerlo así, HH. Hasta que tuvo a su primer hijo. Entonces vivió 187 hasta que tuvo a su hijo Lamec. El versículo 26. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Después vivió 782 años. 82 años. 782 años. Entonces ahora vamos a hacer esta suma para saber cuánto tiempo vivió. Y aquí murió, aquí dice murió. Vivió, aquí es y murió. Hasta acá y murió. No, eso fue después. Después y murió. Hasta cuando tuvo su primer hijo, fueron 187 años. Después, hasta que murió, fueron 782 años y engendró hijos e hijas. Entonces, si sumamos este y esto, obtenemos la edad de Matusalén. Entonces sería, sumamos 187 más 700. Entonces sería 1 y 7, no, desde allá para acá, ¿no? 2 y 7 va a 9. El 9 lo escribo al final, va a 9. Disculpen que es que estoy escribiendo al revés, un poquito complicado escribirlo al revés y a la vez explicar. Entonces va 9. 2 y 7, 9. 8 y 8, 16. Entonces va un 6. ¿Cómo es el 6 al revés? El 6 al revés es así. Y va un 1 para acá. 7 y 1, 8 y 1, 9. Volvimos a aritmética, a hacer una suma básica. Entonces, cuando sumamos esta edad más esta edad, esto fue lo que vivió realmente Matusalén, 969 años, ¿sí? Eso fue lo que vivió él. Ahora, Lamec, vamos a hacer lo mismo con Lamec. Dice el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, lo que escribimos ahí, ¿no? Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Vivió Lamec 182 años. 182 y engendró un hijo, ¿sí? El versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. La libertad, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. 595 años. Ahora, si sumamos esto y esto, lo que él vivió hasta que engendró a Noé y lo que vivió después que engendró a Noé. Vamos a hacer la suma nuevamente. Vamos a hacer una suma, vamos a ver aritmética en el en vivo. 5 y 2 da 7. Entonces va 7. 9 y 8, 17. 17 va 7 y va 1.
5 y una 6 y una que veníamos trayendo desde el otro lado da 7. Entonces 595 y 182 da 777. 777. Entonces aquí leemos el versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ahora vamos con Noé. Vamos a hacer lo mismo con Noé. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Entonces, ¿tenía cuántos años? Siendo Noé de 500 años. Entonces, cuando Noé tenía 500 años, ¿engendró a quién? A Sem, Can y Jafet. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó después de que engendró a Sem y Jafet hasta que vino el diluvio? No sé si sepan. Ya eso lo tenemos que leer más adelantico. Ya eso lo vamos a mirar más adelante. Dice en el versículo 6 del capítulo 7. El versículo 6 del capítulo 7. Es decir, Génesis capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, aquí ellos murieron. Pero entonces me faltó una columna, no caí en cuenta. La columna que me hizo falta es la del diluvio. Aquí está la edad a la que murieron. Pero hizo falta una columna más, una columna que vendría acá, una columna lateral a esta, donde diga cuando vino el diluvio. Esta columna se llama el diluvio. Qué pena que quedó como tan delgadita, así. Entonces, cuando vino el diluvio, ¿Noé qué edad tenía? Noé tenía 600 años. Aquí hice un 6, lo hice al revés, lo hice para mí. Ah, no, sí lo hice al derecho. Para ustedes, al revés para mí. Entonces tenía 600 años, tenía Noé, cuando se desató el diluvio. Quiere decir que habían pasado 100 años desde que engendró a sus hijos. Pero entonces ahora la pregunta es esta. ¿Qué edad tenía Lamec? ¿A qué edad murió Lamec? Entonces, desde que Lamec nació hasta cuando murió, 777, ¿cierto? Entonces, cuando tenía 182 años, ¿qué pasó cuando tenía 182 años? Engendró a Noé. Pero ¿cuándo se vino el diluvio? Cuando Noé tenía 600 años, ¿cierto? Entonces, cuando Noé tenía 600 años, ¿qué edad tendría? Lamec. Tocaría sumarle a este año que fue cuando nació Noé, a este año tocaría sumarle 600, que son, desde que nació Noé, aquí nació Noé, cuando Lamec tenía 182 años. Y a partir de este punto, 600 años después, se desató el diluvio. Es decir, que si le sumáramos 600 años, nos pasamos 5 años de los años que vivió Lamec realmente hasta cuando murió. Quiere decir que Lamec murió 5 años antes del diluvio. Creo que esa parte sí quedó clara, ¿no? Sí quedó clara, ¿no? Si a esto le sumamos 600 años, nos pasaríamos 5 años de lo que realmente vivió Lamec. Sí quedó claro, ¿no? Sí quedó claro. Entonces ahora la pregunta es, esta pregunta, ¿qué edad tenía Matusalén cuando se desató el diluvio? Ya sabemos que Lamec tendría 777 más 5. 777 más 5 sería a 77, le sumamos 5, daría 82, ¿no? Lamec tendría 782. 782. ¿Sí lo escribieron? Ah, sí lo escribieron. Lamec tendría 782 hasta el momento que se desató el diluvio. Pero pues como él murió a los 777, realmente murió 5 años antes del diluvio. Ahora, ¿qué edad tendría Matusalén? Aplicando la misma fórmula, ¿qué edad tendría Matusalén en el año que se desató el diluvio? Cuando se desató el diluvio, ¿qué edad tendría Matusalén? Hagan las cuentas, aquí tienen la tabla. ¿Quién hace las cuentas primero? ¿Quién puede hacer las cuentas? ¿Qué toca sumar? Creo que sí saben qué toca sumar. No, está mal. Gerson dijo, tendría 974 años. Pero no puede ser así. Porque si fuera 974, no puede ser así. Están contando como si fuera lo de Lamec, más 5 años. Pero Matusalén no murió al mismo tiempo que Lamec. Si Matusalén hubiera muerto al mismo tiempo de Lamec, sí sería 974. Pero no. 974 no, porque es Matusalén. Tienen que hacer las cuentas desde Matusalén. Giores dijo 969. Oscar 969. Sí, son 969. ¿Cómo se hace la suma?
Desde que nació Matusalén hasta que engendró a Lamec fueron 187 años. En el momento que él tenía 187 años, ahí nació este personaje. Y desde que este personaje nació hasta que tenía 182, ¿quién nació? Nació Noé. Entonces tenemos, y desde que nació Noé hasta que cumplió 600 años se desató el diluvio. Entonces, ¿qué números debemos sumar? Debemos sumar 187 más 182 más los 600 desde que nació Noé hasta el diluvio. Entonces, y ahí obtenemos qué edad tendría Matusalén. Porque Matusalén, desde que nació hasta que pasaron 187, engendró a Lamec. Acá, este punto. Desde que nació Lamec, pasaron 182 años hasta que engendró a Noé. Y desde que nació Noé, pasaron 600 años hasta el diluvio. Entonces es esta cifra más los 600 años. Por eso se suman estas. Vamos a sumarla. 7 y 2 da 9, ¿no? 7 y 2 da 9. Ahora, 8 y 8, 16. Entonces va 6 y llevamos una. Entonces, una que llevamos y estas otras dos van 3. Y 6 da 9. 969 años tenía Matusalén. 969 años tenía Matusalén cuando se desató el diluvio. No sé si se dan cuenta de eso. No sé si se dan cuenta de qué fue lo que pasó. El nombre de Matusalén, ¿qué significa? Matusalén significa Dios lanzó a este mundo. ¿Por qué Matusalén fue la persona que más vivió? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Hoy van a tener respuesta y vieron la tabla. Esa tabla que hicimos no fue solamente como por hacer sumas. No. Esa tabla que hicimos es un secreto que está escondido en la Biblia y que muy pocas personas conocen. ¿Por qué Matusalén fue la persona que más vivió? El nombre de Matusalén significa Dios lanzó a este mundo. El nombre de Matusalén llevaba el juicio de Dios. ¿Qué significa? Cuando Matusalén muriera, en ese momento iba a venir el juicio de Dios. Dios había determinado el diluvio. Pero, ¿por qué Dios permitió que Matusalén fuera la persona que más viviera? Porque cuando Matusalén muriera, se iba a desatar el diluvio. Por eso dice la Biblia que Dios quiere extender la misericordia a que el mayor número de personas puedan ser salvas. Por eso hizo que Matusalén tuviera la vida más larga, porque el nombre de Matusalén llevaba el juicio de Dios. Matusalén moría y ahí se desataba el diluvio. Cuando Matusalén cumplió 969 años, no sé si ustedes sepan en qué mes se desató el diluvio. Fue el mes 1, es decir, Matusalén cumple los 969 años y se desata el diluvio. Es decir, Matusalén murió en el momento que vino el diluvio. Por eso es el nombre que lleva el juicio de Dios, Matusalén. Y esa es la función sí, que Dios me ha puesto a transmitirle a las personas, a que les llegue el juicio de Dios. Cuando a una persona, a su corazón, le llega el juicio, esa persona puede recibir la salvación. Si al corazón de una persona no llega el juicio, esa persona no puede recibir la salvación. Ese es el secreto. Para que una persona pueda recibir la salvación, tiene que llegar Romanos 3:23. Tiene que llegar al corazón de la persona. La persona tiene que verse como Isaías se vio en Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías se vio muerto y vio a toda la humanidad muerta. Es decir, vio a todo el mundo destituido de la gloria de Dios, incluyéndose a sí mismo. Eso lo pueden ver en Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías se vio a él y vio a toda la humanidad destituidos de la gloria de Dios. Cuando eso pasa en el corazón de una persona, en ese momento el versículo 24 de Romanos 3 tiene sentido. ¿Qué dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto que hicimos acá de ver los números era para que ustedes entendieran por qué Matusalén fue la persona que más vivió. No fue solamente por hacer números, ¿no? Esto que hicimos acá no fue solo por hacer cálculos, hacer sumas. Esto es algo que está escondido en la Biblia. No hay un versículo que diga cuando Matusalén cumplió 969. No hay un versículo que diga eso. Pero las personas pueden llegar a eso por lo que está escrito en la Biblia. Al leer lo que está escrito en la Biblia y hacerse la pregunta, ¿qué edad tenía Matusalén cuando vino el diluvio? ¿Qué edad tenía Lamec? Al hacerse esas preguntas, la persona puede darse cuenta, Dios había escondido un secreto. Dios lo tenía ahí. El secreto para que alguien pueda ser salvo. ¿Qué pasó con los que se subieron al arca de Noé?
fueron salvos. Es representación, el arca de Noé es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto que está escondido en Génesis 5, que hoy empezamos a verlo por el capítulo de Levítico, capítulo 25, preciso, Génesis 5, lo que está en el capítulo 25, nos trajo a Génesis 5 nuevamente. Y en Génesis 5, ¿qué pudimos ver? El juicio de Dios. Bueno, espero que les haya quedado claro. Esto es importante. Esto no es algo para pasar así rápido, para pasar desapercibido. Espero que este secreto lo valoren. Esto ya lo habíamos visto, es la segunda vez que estamos viendo realmente este en vivo, ya lo habíamos hecho. Prácticamente este en vivo se hizo cuando vimos Génesis 5. Cuando llegamos a esa parte, porque Génesis 5 lo dividimos en varias partes para poderlo analizar parte por parte. Si quieren, vayan y mírenlo y verá que esas cuentas ya las habíamos hecho. Pero veo que en el corazón de muy pocas personas había quedado. Muy pocos tenían estas fechas guardadas. Pero esto es lo más hermoso que hay. Un tesoro que está escondido, está guardado y que muy pocas personas conocen. Esto no lo enseñan en teología. Un teólogo no sabe esto. Lo desconoce. Es más, cuando estaba haciendo las cuentas, si había algún teólogo, se habrá salido, se habrá ido. Porque esto va más allá del conocimiento. Esto tiene que ver con el espíritu. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este secreto, este tesoro que has escondido de los doctos, de los sabios, y lo has revelado a gente como nosotros, personas que no tenemos de qué jactarnos, no tenemos cómo decir, como si nosotros tuviéramos capacidades especiales. Nosotros somos antes de lo vil y menospreciado de este mundo. Por eso tú nos has mirado a nosotros, nos has tenido como para poder recibir la salvación. ¿Quiénes éramos nosotros? En la sociedad, entre nuestras familias, éramos lo peor, éramos lo menospreciado, pero tú has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido ver esto claramente, cosa que otras personas no han podido ver. Incluso muchos de los que entraron hoy, tal vez se distrajeron en alguna cosa, tal vez algo no les gustó, tal vez cuando empezamos a escribir números no les gustó, pero permite que las personas que logran ver el tesoro que está escondido acá, lo valoren, lo repasen y realmente se lo aprendan, para que lo puedan explicar, porque a través de este pasaje, ¿cómo podemos explicar la salvación? Lo que sucede con el arca de Noé no fue algo fortuito, todo estaba escondido, y dentro de números que están aquí escondidos en este capítulo 5, para que personas como nosotros pudiéramos entenderlo, pero no todo el mundo lo va a poder entender. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado. Te pido por las personas que asistieron el día de hoy, ten misericordia de todos. Así algunos hayan desistido, se hayan ido por el camino a ver películas en Netflix, permite que las personas que se quedaron y si aún no pudieron entender, vean la repetición para que lo puedan saborear mejor. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan hoy por primera vez. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj marca que son las 39. Quiere decir que hace 39 minutos comenzamos, cuando la hora era en punto, a la hora 00. Nos vemos mañana. Chao.